Parasha Shemot. Comportarse adecuadamente en el momento correcto. Y se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef y le dijo a su pueblo: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Seamos astutos contra él, no sea que se multiplique, y suceda que si hay guerra también él se una a nuestros enemigos, y nos haga la guerra y suba de esta tierra. Shemot 1:8-10. Dice la Gemara, Sotá 11a. 3 personas fueron consultadas en ese momento para tomar una decisión: Bilam, Iof e Yitro. Bilam, que aconsejó arrojar a los niños judíos al río, fue matado. Iof, que se quedó callado, fue sentenciado a duros sufrimientos. Yitro, que se escapó, tuvo el mérito de que sus descendientes se sentaran en el Lishkat Hagasit, el lugar del templo en el cual se reunía el Sanedrín. Yitro oyó las palabras de Bilam, y aunque él no pertenecía al pueblo judío, sabía que Hashem es quien maneja el mundo, y que el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Por eso se levantó y se escapó. El Bir Yosef pregunta por qué. Yitro no protestó en contra del consejo de Bilam, sino que decidió escaparse sin decir ni una palabra. La respuesta es que Yitro sabía que si protestaba contra ese decreto lo matarían a él. Pero por otro lado, quedarse callado tampoco era suficiente, porque el que calla le otorga la razón al otro, como vemos que sucedió con Iof, quien después atravesó terribles sufrimientos por haberse quedado callado y sin hacer nada. Entonces, Yitro decidió escaparse para demostrar su desacuerdo con la decisión tomada. Podemos agregar que Yitro sabía que si intentaba defender al pueblo de Israel, los otros consejeros le responderían que ese pueblo no estaba unido y que discrepaban entre ellos. Tal como dijo Moshe, se dio a conocer el asunto, sobre lo cual Rashi dice: se dio a conocer la razón por la cual el pueblo de Israel sufre en Egipto, sobre lo cual yo me preguntaba cuál es el pecado que le provocó tanto sufrimiento precisamente al pueblo de Israel, de entre todos los pueblos. Ahora entiendo que es un sufrimiento merecido. Por eso, si Yitro intentaba defender el pueblo de Israel, eso mismo provocaría una acusación más grande por parte de los otros consejeros y también en el juicio celestial, porque en aquel momento se despertó la cualidad de la justicia, Midat Hadin, y era preferible escaparse sin decir nada que pudiera agravar aún más la situación. De esta historia podemos aprender la importancia de actuar adecuadamente en el momento correcto, porque eso tiene la fuerza de acercarnos a la meta deseada y, todavía más importante, no provocar ningún daño. Por el mérito de haberse escapado, Yitro logró reconocer la luz de la verdad y unirse al pueblo de Israel hasta llegar al grado en que los hijos de sus hijos se sentaran en el Lishkat Hagasit. El nacimiento de Moshe. Un varón de la casa de Levi fue y tomó como esposa a una hija de Levi. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Vio que era bueno y lo ocultó durante 3 meses. Shemot 2:1-2. La madre de Moshe, Yoshebed, tenía 130 años cuando dio a luz a Moshe. Sin embargo, la Torá no manifiesta ninguna expresión de asombro ante este hecho aparentemente fuera de lo común. Pero con respecto a Sara, quien dio a luz a Itzhak a los 90 años, la Torá sí destaca el milagro ocurrido, hasta tal punto que la misma Sara se rió porque no creyó que algo así pudiera ser posible. Sobre esto, mi hijo me preguntó cuál es la diferencia entre el nacimiento de Itzhak y el nacimiento de Moshe. ¿Por qué en un caso la Torá manifiesta asombro y en el otro ni siquiera llama la atención al respecto? Sobre todo teniendo en cuenta que Yochebed tenía 40 años más que Sara al dar a luz a Moshe. En mi opinión, la respuesta es que en el momento en el cual nació Itzhak, no había Torá en el mundo, y el reinado de Hashem no era reconocido por todos. Por eso, el nacimiento de Itzhak, cuando su madre tenía 90 años, provocó un gran asombro, porque las personas de esa generación no creían que existiera una fuerza capaz de cambiar el curso de la naturaleza y darle un hijo a una mujer de edad tan avanzada. Pero cuando nació Moshe, la tribu de Leví estaba estudiando Torá en la Yeshiva de Goshen, y a pesar de que la Torá aún no había sido entregada, ellos ya sabían que la Torá tenía la fuerza de cambiar las leyes que fueron fijadas en el momento de la creación y traer a Moshe al mundo de manera sobrenatural. Por eso, no se asombraron ante este hecho, porque confiaban en que la Torá cuida a quienes la estudian y les da fuerzas para recibir salvación en forma milagrosa. Ellos sabían que esa fuerza era la que mantenía vivo al pueblo de Israel. 3 buenas cualidades en el pueblo de Israel, y estas 3 son lectura de Torá, servicio al Creador y actos de bondad. ¿Tienes estas cualidades? Shavuot Tov. Cábala práctica, More Moshe Baruch.